¿Qué tal? Buen día y gracias por permitirme entrar nuevamente a tu casa. Aquí está José Lara, presidente de Adelante Reunificacionistas nuevamente, con una continuación del informativo que tuvimos el domingo pasado, domingo 20. Hoy, domingo 27, vamos a darle una segunda parte a este informativo con relación a lo que está pasando en Puerto Rico con nuestro gobierno, la gobernadora Jennifer González, y lo que es Estados Unidos. Porque es que hay demasiada gente en el mundo entero, pero especialmente en Puerto Rico, que es de donde estamos hablando, que piensa y cree que Estados Unidos es lo que aparece en las series de televisión y en las películas. Y no es así. No es así. ¿Vale? Entiéndase que ni este servidor, José Lara, ni Adelante Reunificacionistas tiene nada en contra del pueblo de los Estados Unidos. Sí tenemos en contra de su gobierno que nos tiene cautivos por más de 126 años y que ha hecho mucho, pero mucho daño a Puerto Rico. Quiero que miren, por favor, y vean la cara de este señor, de este caballero, de este individuo. Este es un ser humano de lo que llamamos la raza negra, la raza humana es a la que pertenece a la etnia negra, negroide, y es un soldado estadounidense. Esto es una foto de archivo del año 1946. Un 12 de febrero de 1946, Isaac Woodard, un soldado negro de Estados Unidos, que luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, apenas horas después de llegar a casa y aún con su uniforme militar, fue apaleado hasta quedar ciego por la policía racista del estado de Carolina del Sur. Aquel día, Woodard viajaba en un autobús, en una guagua, para reunirse con su familia en Carolina del Norte, siguiente estado, más arriba, tras de ser condecorado como sargento por su labor en batalla, cuando el autobús llegó a un área de descanso en Carolina del Sur. Woodard le preguntó al conductor del autobús si podía ir al baño. El conductor empezó a discutir con él y finalmente aceptó que fuese unos minutos al baño. Woodard regresó a su asiento sin crear ningún problema. Pero el conductor del autobús, un supremacista blanco, tras discutir con Woodard por bajarse a ir al baño, llamó a la policía a escondidas para que lo bajasen del autobús a la fuerza y lo arrestasen por desorden. ¿Cuál desorden? ¿Cuándo había hecho Woodard un desorden? ¿Desde cuándo pedir que dejen ir a uno al baño es un desorden? ¿Desde cuándo contestarle a un conductor que se pone a discutir contigo porque no quiere dejarte hacer una necesidad biológica básica y que no se puede dejar desatendida es desorden? Cuando la policía llegó, bajaron forzosamente a Woodard del autobús y lo llevaron a un callejón cercano donde lo apalearon brutalmente con sus macanas, con sus porras, hasta literalmente reventarle los ojos. Cuando lo llevaron al calabozo inconsciente y lo tiraron en una celda. A la mañana siguiente, en vez de llevarlo al hospital, la policía estadounidense lo llevó con los ojos reventados y totalmente ensangrentado delante de un juez que, aún viendo la escena, lo condenó por desorden, ahí está esa palabra otra vez, y le impuso una multa de $50. En 1946, $50 era mucho más dinero de lo que es hoy día. 2 días después de la paliza,
Isaac tuvo que ir a un hospital donde le comunicaron que se había quedado ciego de por vida, le habían dañado hasta la cuenca de los ojos. La policía ni siquiera avisó a sus familiares, por lo que fue declarado desaparecido durante 3 semanas hasta que un familiar lo encontró ingresado en un hospital. Tras el escándalo de la paliza, artistas renombrados y periodistas como Orson Welles, el famoso Orson Welles, hicieron una campaña mediática, incluso conciertos benéficos, para llevar a los tribunales al policía racista Linwood Shaw, que dejó ciego a Isaac, consiguiendo finalmente que fuese juzgado. Pero el juicio fue una humillación aún peor para Isaac que los golpes. En Carolina del Sur en aquellos tiempos estaba prohibido, sí, como lo escuchan, prohibido que los negros fueran miembros de un jurado, por lo que el juicio contra un negro era una farsa y el jurado era exclusivamente blanco. El juzgado se convirtió en un aquelarre de racistas recalcitrantes, hasta tal punto que el abogado defensor del policía llamó animal y le lanzó todo tipo de insultos racistas a Isaac delante del juez. Incluso este mismo abogado amenazó al propio juez diciendo que si declaraba culpable al policía, habría otra guerra de secesión, es decir, otra guerra civil como la del siglo XIX en Estados Unidos. El 5 de noviembre de 1946, tras 30 minutos de deliberación, el juez declaró inocente al policía Linwood Shaw y lo absolvió de todos los cargos. El jurado, lleno de blancos racistas, votó por unanimidad su absolución y se puso de pie a ovacionar el veredicto del juez. Todo esto ante el maltrato físico evidente de un ser humano. Woodard se mudó al norte de Estados Unidos después del juicio por miedo a que los racistas lo lincharan por osarse a denunciar al policía y vivió en Nueva York ciego por el resto de su vida mientras su agresor jamás fue castigado. Esta historia no salía en la película Salvar al Soldado Ryan, pero en Estados Unidos eran igual de racistas que en Alemania. De hecho, Adolfo Hitler se inspiró en las leyes estadounidenses racistas y segregacionistas Jim Crow para establecer su Reich racial. Este es el Estados Unidos al que el Partido Nuevo Progresista quiere que nos unamos permanentemente como Estado. Este es el Estados Unidos que el Partido Popular Democrático quiere que sigamos en unión permanente como Estado libre asociado. Este es el Estados Unidos verdadero, no el Estados Unidos de las películas o de las series tipo Netflix, Amazon Prime, Disney. Este es el Estados Unidos de verdad. Este es el Estados Unidos que nos invadió en 1898, nos separó de nuestra madre patria España, nos quitó la ciudadanía y los derechos y nos creó una serie de problemas, incluyendo la esterilización masiva de mujeres en el siglo XX. Este es el Estados Unidos, otra vez el gobierno y las personas racistas, supremacistas blancas, el mismo problema que tenemos ahora con este estilo de gobierno del actual presidente estadounidense Donald Trump y de sus seguidores de MAGA. Y si tú crees que porque los puertorriqueños tenemos ciudadanía americana por nacimiento desde 1917, no se nos va a tratar con desprecio, con racismo, te equivocas. Para empezar, ni siquiera se nos quiere reconocer como estadounidenses. Donde quiera que nos ven, dicen, ah, mira, otro mexicano, porque no saben ni siquiera diferenciar entre los hispanos, que es lo que somos nosotros. Si hablas español, eres mexicano, no señor. Yo jamás en mi vida he sido mexicano. Con todo el respeto a mis hermanos queridísimos mexicanos. Tengo muchísimos amigos, hermanos del alma entre ellos. Pero esto sigue, esto no se acaba. Continuemos ahora con la siguiente noticia. Este es un comentario del analista, comentarista de Fonseca,
que salió recientemente. Jago, como le dicen a la gobernadora, extiende la ley 22 para millonarios. La gobernadora Jennifer González presentó un paquete de 130 medidas recientemente que, según explicó, simplifican el sistema contributivo. No olviden esas palabras, simplifican el sistema contributivo y buscan atraer inversión local en medio del impacto inflacionario por los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Las propuestas elaboradas por el Comité de Reforma Contributiva, creado tras su victoria electoral, serán aprobadas la próxima semana, aseguró el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Las medidas incluyen mayores deducciones por aportaciones a las cuentas IRA y ABLE, extensión de beneficios contributivos bajo la Ley 60 hasta el 2055, sí, el 2055, y exención de impuestos sobre alquiler de propiedades residenciales hasta el 2040. ¿Y dónde estamos? En el 2025. A partir del 1 de enero del 2026, los nuevos inversionistas residentes pagarán un 4% por ganancias de capital. Esto no afectará decretos existentes, pero sí aplicará a futuras renovaciones. Para los residentes que actualmente pagan entre el 15% y el 24% en ganancias de capital, esta reforma podría reducir su carga contributiva a solo un 4%. González aseguró, oigan bien, que las propuestas tienen impacto neutro, y ya fueron enviadas a la Junta de Control Fiscal para evaluación. El Ejecutivo también propuso congelar el impuesto al inventario y el Comité de Reforma Contributiva trabaja en nuevas enmiendas, incluyendo posibles ajustes al impuesto sobre vehículos y al cobro por furgones, con enfoque a beneficiar a la clase trabajadora, ¿Crees tú que estas medidas ayudarán a suavizar el impacto de la inflación? O sea, tras de que esta ley número 60 es una injusticia, una inmoralidad, una ilegalidad para el pueblo de Puerto Rico, tras de que esa ley ya lo es, que nunca debió aprobarse, ni adelantarse, ni practicarse, ahora la quieren extender hasta el 2055. Imagínate. O sea, este es el relajito que tenemos. Aquí en Puerto Rico con respecto a este tipo de cosas. Vamos a continuar. El periódico El Vocero, la semana pasada, en su sección llamada Economía, presentó el siguiente artículo y agradecemos a Stephanie L. López por el mismo. Políticas económicas profundizan la desigualdad en Puerto Rico. La isla continúa en desventaja con el resto de la nación americana. Desventaja. A pesar de una leve reducción en la tasa de pobreza, Puerto Rico sigue atrapado en un ciclo de desigualdad económica agravado por políticas fiscales regresivas y un costo de vida en aumento. Analistas consultados por el diario El Vocero advierten que estas medidas, lejos de aliviar la carga económica, profundizan las brechas sociales y ponen en riesgo a miles de familias que ya viven al borde de la pobreza extrema. Pero qué bien nos va con los americanos, ¿no? Qué bien nos va. Y con el gobierno propio. Uno de los que reconoce esta realidad es el economista José Caraballo Cueto, que ya hemos hablado muchas veces de él. Este joven es una gran persona, muy profesional, quien sostuvo que, por ejemplo, la imposición de aranceles bajo el mandato del presidente Donald Trump afectará el costo de vida de la población. Cita, los aranceles son impuestos regresivos, o sea, que lo que paga todo el mundo por igual, debo decir, el que gana $1 millón lo paga igual que el que gana solamente $500. En economía decimos que los impuestos tienen que ser progresivos, que echen hacia adelante, no hacia atrás.
Y en la medida que ganan más, tienen que pagar una tasa mayor. Eso se llama justicia económica. Así que, como en este caso es regresivo, va hacia atrás, como lo es el asunto del impuesto de ventas y uso, el famoso IBU en Puerto Rico, lo pagan desproporcionadamente las personas que están en niveles más bajos, explicó el economista. O sea que el rico se hace cada vez más rico gracias a las leyes del gobierno y el pobre se hace cada vez más pobre y se hace cada vez más difícil sobrevivir. No en balde la gente se va de Puerto Rico. No en balde. Cabe destacar que en 2023, 36% de las familias en Puerto Rico tenían ingresos que estaban bajo el umbral de pobreza, una cifra levemente inferior al 38.8% de las familias que vivían en pobreza en 2022, es decir, un año antes, según la encuesta sobre la comunidad de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esto no me lo invento yo, ni se lo inventa eh, José Caraballo Cueto, ni se lo inventa Stephanie L. López, ni tampoco se lo inventa el diario El Vocero. Esto lo dice nada más ni nada menos que el censo de los Estados Unidos. Ustedes saben, se celebra cada 10 años. A modo de comparación, en Estados Unidos esta cifra se situó en 12.5% en 2023 y en Puerto Rico en 2023 36%. Miren los números, hablan por sí solos. Incluso el estado más pobre de la Unión Americana, Mississippi, contó con una tasa de pobreza menor a la de la isla de Puerto Rico, es decir, tienen ellos un 18%, mucho menor, mucho menor. 18 y 18, ¿cuánto es? 36, ¿verdad? Así que nosotros tenemos el doble de lo que tiene Mississippi, el porcentaje de la tasa de pobreza. Cita, definitivamente las políticas federales van a impactar la gente que ya está en los niveles de pobreza y los que están en pobreza extrema también, cierra la cita, dijo Caraballo Cueto. Por otro lado, el sociólogo Emilio Pantojas destacó que además de tener una de las tasas de pobreza, más altas, Puerto Rico es uno de los países del mundo con mayor índice de desigualdad. Aquí está la famosa palabra clave, desigualdad. Uno de los países del mundo con mayor índice de desigualdad. Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el coeficiente de Gini en Puerto Rico, medida que estima la desigualdad en la distribución de ingresos, es de 0,55. Esto lo que indica es una desigualdad de ingresos moderada, aunque ligeramente mayor que en el promedio nacional. Esto significa también que la distribución salarial en Puerto Rico no es igualitaria y hay una brecha entre los ingresos de las personas de mayor y menor ingreso. Una brecha bastante grande. Además, la inflación ya venía empobreciendo a la gente, sentenció Pantojas. Cabe destacar que dentro del grupo de gente que vive bajo el umbral de pobreza hay personas que viven en un nivel de pobreza extrema. De acuerdo con el economista José J. Villamil, la pobreza extrema se refiere a la incapacidad de cubrir necesidades básicas como alimento, techo y salud, incapacidad, he dicho, mientras que la pobreza general incluye a quienes, aunque tienen ingresos, no alcanzan el nivel mínimo necesario para una vida digna según los estándares establecidos. Entonces, si tienes pobreza extrema, estás incluso bien por debajo de tener una vida digna. Cita, cuando uno tiene pobreza, la familia aún puede tener para comer, vivir y hasta que tengan trabajo. Pero cuando tú hablas de pobreza extrema, estás hablando quizás de familias que no tienen ni qué comer, que no tienen movilidad, no tienen un carro. Ese tipo de cosas, termina la cita, explicó Villamil. Por su parte, Belinda Hill, presidenta del Continuo de Cuidado en Puerto Rico, dice lo siguiente, y es una cita, la pobreza extrema es representada cuando en una jurisdicción o un área geográfica, es decir, como Puerto Rico, una jurisdicción o un área geográfica, más del 25% de su población vive en la pobreza.
Por más de 30 años, Puerto Rico sufre de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque por más de 30 años, entre el 40% y el 42% de la población de Puerto Rico vive por debajo del índice de pobreza, acotó, y esto bien por encima del 25%, que ya estamos hablando de pobreza extrema. Asimismo, destacó que actualmente el estado económico de la isla está fomentando el crecimiento de la pobreza, lo que a su vez fomenta el crecimiento del sinhogarismo, crecimiento de las personas que se quedan sin hogar. Y todas estas leyes, como la ley 60, que ahora la quieren extender hasta el 2055, favoreciendo desde el asunto de los impuestos al ya millonario y afectando al pobre y la desigualdad en los ingresos, lo que hacen es agravar las cosas. En 2024 se contabilizaron 2.096 personas sin hogar, de las que un 27.3% fue por razones de desempleo, problemas financieros y desahucio, es decir, perdieron la casa o el apartamento. El problema más grande que tiene Puerto Rico, y esto lo compartimos con Estados Unidos, es la escasez de vivienda asequible, en una cita que dijo Hill. De acuerdo con el índice de vivienda asequible que prepara Estudios Técnicos Incorporado, el mismo experimentó un leve aumento de 56% en el segundo trimestre del 2024 a 61% en el tercer trimestre de ese mismo año. Para ponerlo en contexto, este índice mide la capacidad de una familia típica para cualificar a un préstamo hipotecario con un 20% de pronto pago. Un valor de 100% indica que una familia tiene los ingresos suficientes para obtener financiamiento según el precio promedio de la vivienda. Valores menores a este umbral reflejan dificultades para acceder a la compra de una vivienda, aunque la presencia de personas en las calles ha disminuido en comparación con los años previos, a juicio de Hill. Urge buscar alternativas para atajar esta problemática. A modo de ejemplo, destacó el desarrollo de cooperativas de vivienda y buscar la manera de identificar fondos para atender a estas poblaciones de gente que en muchas instancias se quedan sin hogar, debo decir, a causa de los problemas económicos que enfrentan. A nosotros en estos momentos no nos interesa crear un caos ni meter miedo. Esa no es la responsabilidad del continuo de cuidado. La responsabilidad del continuo de cuidado es que vamos a continuar trabajando para prevenir y erradicar el sinhogarismo, puntualizó la ejecutiva. Una palabra final. Con toda la gente que se ha ido y todavía se está yendo de Puerto Rico, la orden del día es la inmensa cantidad de casas vacías, abandonadas. No por días, no por semanas, por años, a veces por décadas. Y las casas se van deteriorando simple y sencillamente porque nadie las cuida, nadie las mantiene. Los dueños de esas casas se han ido de Puerto Rico sin más. Han migrado porque están buscando una mejor vida. Pero ni venden la casa, ni tampoco el gobierno la expropia y la pone a la venta o facilita las cosas para que este montón de gente que está sin vivienda logre tener donde vivir. Ahora, eso sí, el gobierno sí puede hacer leyes como la 60 y ahora extenderla hasta el 2055 para que personas que no viven aquí, que no residen aquí, vengan aquí por 2 o 3 días, establezcan un negocio aquí en Puerto Rico. Ahora se les va a cobrar nada más con 4% impuesto al capital y se regresan felices a donde vivían en Estados Unidos, con tremendas comodidades. No tienen que soportar apagones ni las muchas otras cosas que pasan en esta isla que tenemos que aguantar los puertorriqueños de a pie. Este es el gobierno que tenemos. Permítame arreglarme un momento esta camiseta. Este es el gobierno que tenemos. Esta es la gran obra del Partido Nuevo Progresista. Y ya hace unas semanas estaba diciendo la gobernadora Jennifer González que ya estaba convencida de que iba a revalidar en las elecciones del 2028.
No, en este momento yo llamo a todo puertorriqueño, independientemente de qué partido sea, que comience a moverse, a hacer todo lo necesario para evitar que esto ocurra, que ella no vuelva a ser electa. No debió haber sido electa, no debió haber sido electa. Te metieron miedo, puertorriqueño, con la cuestión del comunismo por la subida que dio la figura de Juan Dalmau y la alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana, ya, no ya inexistente, y el Partido Independentista Puertorriqueño. Yo no soy independentista. Los reunificacionistas no somos independentistas. Los reunificacionistas no estamos respaldando al Partido Independentista Puertorriqueño ni a ningún otro partido. Pero yo te estoy diciendo que elementos como Jennifer González hay que sacarlas de la gobernación. Y eso no es con armar un escándalo estilo verano del 19, que tomó semanas y un montón de sacrificio y un montón de dolor y un montón de problemas. No. Tendremos que chupárnosla los 4 años. A lo que estoy llamando es que los puertorriqueños dejemos de estar engañados, dejemos de estar convencidos de que esta gente es buena y quiere lo mejor para nosotros, no quiere lo mejor para ellos. Todas las cosas que hacen es para beneficiar a los ricos y alguna que otra migaja se la tiran de que para la clase trabajadora o no sé qué, para mantener a la gente contenta. Engañada es lo que mantienen a la gente. Engañada. Estas personas no tienen nada de caridad, nada de compasión con el sufrimiento del pueblo. En el asunto de Jennifer, de manera personal, todo lo que tenemos que ver es la increíble desfachatez y descaro con el que trabajaron el asunto de la propiedad de sus suegros en Cabo Rojo. Y ahora el próximo es el lío con Esencia, también en Cabo Rojo, donde no se respeta nada. No solamente el pan que los puertorriqueños se tienen que llevar a la boca, la casa en donde los puertorriqueños necesitan vivir, las necesidades básicas de los puertorriqueños. No solamente no se respeta eso, no se respeta la cultura, eliminar el Instituto de Cultura Puertorriqueña, no se respetan los sitios arqueológicos, de lo que hablamos en el informativo pasado. Y Esencia quiere construir encima de 140 más o menos lugares arqueológicos. No se respeta nada, se respeta cómo ellos pueden hacer cosas para ganar dinero y eso no es para el pueblo, eso es para los dueños de esas compañías, los famosos megaproyectos que querían extender el tren urbano hasta el Viejo San Juan, que querían hacer desde los tiempos de Pedro Rosselló, querían hacer aquel superhotel, megahotel, por donde está el Departamento de Hacienda en el Viejo San Juan. O sea, facilitándole las cosas a los poderosos que ya tienen un montón y haciéndonos la vida imposible a los demás. Los sueldos no mejoran, las cosas están cada vez más caras. Entonces, encima de esto tenemos que bailar el mambo de los aranceles del presidente Donald Trump. Y muchas otras cosas más. Parece mentira que en el tercer milenio, en el siglo XXI, en el año 2025, en vez de progresar, estemos retrocediendo, regresando a como se vivía en el pasado. Muchas revoluciones y guerras, y yo no estoy de acuerdo con la guerra, el vulnerable es el más que sufre, el pobre, el humilde, pero muchas guerras, la historia de la humanidad ocurrieron precisamente por estas injusticias. Yo no estoy diciendo vámonos a la guerra, hagamos levantamiento violento de armas contra el gobierno. No, yo no estoy diciendo eso, Dios me libre. Pero tenemos los instrumentos para hacer el cambio. Y uno de esos instrumentos es el voto, las elecciones. Así es que desde ahora, desde el primer año de la incumbencia de Jennifer González y su Partido Nuevo Progresista en el gobierno, ya es hora de sacarlo de ahí. Ir preparando, ir recogiendo dinero,
ir haciendo campaña, ir educando a la gente, que es lo que hacemos en esta plataforma, para que la gente vaya pensando bien las cosas y tomando las decisiones correctas y mantener a este partido y a esta señora en el poder no es lo correcto, repito, no es lo correcto. Puedes decir, esa es la opinión de José Lara, es mi opinión. Es mi opinión. Pero es una opinión bien informada y bien pensada. A diferencia de muchísima gente en Puerto Rico que ni siquiera tienen opinión. Lo que hacen es repetir lo que dicen otros por ahí que están muy bien parados y te comen la sopa boba. Te cogen de mango bajito. Ya es hora de parar esto. Ni un año más, ni 4 años más, ni otra gobernación más, ni para Jennifer González, ni para el Partido Nuevo Progresista. Vuelvo a decir a todos los puertorriqueños residentes en Puerto Rico y en Estados Unidos que me escuchan, y esto llega a todos, pero especialmente a esos. Haz la diferencia. Atrévete al cambio. Únete a este movimiento Adelante Reunificacionistas para que podamos echar adelante, seguir creciendo, hacer la diferencia. Tantos que nos piden que hagamos un partido político. Sin gente no podemos hacer un partido político. Y sin una educación al pueblo no podemos hacer un partido político. ¿Para qué? Para que como tantos otros que ha habido desde los años 60 para acá y especialmente en los años 90 y principios del 2000, sea un partido más que existió por 4 años, fue unas elecciones, perdió y desapareció. Como el Partido del Coquí, el Partido del Pueblo Trabajador y tantísimos otros. No, hombre, no. Esos son ejercicios en futilidad y nosotros no tenemos ni tiempo, ni recursos, ni ganas, ni intenciones de hacer una cosa así. Queremos hacer algo de verdad. Juventud, juventud que verdaderamente quieres que este Puerto Rico mejore. Ponte las pilas, actívate, ponte a trabajar, ponte a estudiar, métete en la política. Que la política es sucia porque tiene un montón de gente sucia. Sácalos, sácalos. Me podrás decir, ¿y por qué usted, José Lara, no lo hace? Porque José Lara ya es un viejo. Y yo estoy haciendo la parte que me toca, que es esta. Esta es la parte que me toca. Y la estoy haciendo. Y la seguiré haciendo. Así que, por favor, comunícate con nosotros. Puedes escribirme a joselara@adelantereunificacionistas.com. Puedes ir también a la página adelantereunificacionistas.com. Ahí está Patreon para que entres y te hagas con $5 nada más. $5 te hagas patrocinador y mecenas de este canal. Ve también a la tienda online para que puedas, si quieres, contribuir comprando de las cosas que estamos vendiendo allí en línea, cosas muy bonitas, y mostrarlas, como las camisetas, mostrarlas en la calle con mucho orgullo. Que la gente vea estos símbolos, estos signos en la calle y sigan atrayendo a más personas a este movimiento. Para eso son. Para eso son. ¿Ok? Estas son las cosas que hay que hacer. No olvides dejarme tus pensamientos, tus inquietudes, tus preguntas, tus comentarios en la parte de abajo de la página. Nos estaremos viendo la semana que viene. Gracias te doy por permitirme entrar en tu casa con este informativo para hoy domingo 27 de abril del 2025. Ayúdanos, por favor, te lo pido, a seguir llevando la verdad plena, total y absoluta a todo Puerto Rico y al mundo entero. Buen día y que estés muy bien. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces.